Bueno, sin más preámbulos, doy gracias a Dios porque nos acompaña el hermano José María Broca Gamas. Y el hermano nos va a compartir la palabra del Señor. Yo lo invité y gracias a Dios que Él está con nosotros. Si gusta, hermano, por favor. Y vamos a estar atentos a la palabra del Señor y vamos a recibir lo que el Señor nos da en esta hora. Gracias, hermano. Dios los bendiga en esta hermosa tarde o tarde mañana todavía. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede estar aquí con ustedes. Dios los bendiga a todos ustedes, al pastor Elí Cruz, su familia, su esposa, sus hijas. He tenido el gusto de estar saludándolos muy seguido allá en Veracruz por las actividades que nosotros desempeñamos en el Ministerio de la Educación, porque más bien nos dedicamos a educar, a ser obreros, predicadores. Me ha tocado estar al frente del apoyo del aspecto literario de la Universidad Teológica de las Asambleas de Dios, es una universidad cuya extensión tenemos nosotros en Veracruz. Está en la matriz está en La Puente, California, en la cual un servidor de ustedes pues ha estado también formándose ahí. Es la segunda generación que vamos a graduar en el mes de mayo, primero Dios. A través de la librería El Shaddai hemos estado adquiriendo el material didáctico para esta universidad y gracias a Dios los hermanos me han dado todo el apoyo para lograr estos libros que a veces son tan difíciles de conseguir, pero los hermanos han hecho todo el esfuerzo, hasta lo imposible, para poder encontrar esos libros y en algunos casos también he encontrado la forma porque ya muchos están descontinuados, muchos ya no están y hemos trabajado con los antecedentes, con las copias que nos han proporcionado, pero siempre a mí me gusta tener físicamente el material. Soy poco de meterme a sacarlo de internet, no me gusta, pero ¿por qué? Porque amo la literatura, amo los libros son la fuente de la sabiduría que hemos encontrado ahí para nutrirnos, aparte del libro de libros, ¿verdad? El libro que es sobre todo libro, que es las Sagradas Escrituras. Es el libro de texto preponderante que nosotros tenemos ahí para formarnos. Otra de las actividades que ahora también el Señor me ha concedido es ser el director del Centro de Estudios Teológicos El Sembrador. Acabamos de abrir, tenemos un mes también trabajando ya con este centro de estudios. También los hermanos nos están proporcionando el material y ahí estamos trabajando con el primer semestre. Ya llevamos 25 alumnos en promedio tenemos que han ingresado a este instituto bíblico y pues mi trabajo es estar ahí al frente de la institución y también hacerme cargo de dos materias. Algo que se me ha hecho muy complicado son los maestros, porque los maestros del seminario pues vienen algunos de Estados Unidos, otros vienen de cualquier parte de la República y aquí necesitamos maestros locales porque el instituto bíblico es local. La formación se compone de 37 créditos, 37 materias, 3 años el básico y 1 año el bachillerato para ingresar a la universidad teológica. Entonces, ahorita pues gracias a Dios el Señor me ha concedido el apoyo de 3 siervos de Dios que tienen la capacidad para enseñar, porque se necesita un perfil del maestro. Estamos pidiendo mínimo que tenga la licenciatura para que pueda ser maestro del instituto y ya en bachillerato, licenciatura o máster en teología. ¿Por qué? Porque necesitamos que el que se está preparando salga debidamente, egrese de la institución con una capacidad precisamente para predicar con bases sustentables, teológica, filosófica e históricamente la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que se escribe en diferentes etapas
y tiene diferentes características. La Biblia es histórica, es teológica, es filosófica, es profética y es la palabra de Dios. Es literatura, es la palabra de Dios. Este libro es el más antiguo de todos los tiempos, más de 1500 años, escrito por diferentes personas en diferentes etapas del tiempo. Ahí es donde vemos la mano poderosa de Dios y su palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque esta Biblia, este libro no fue escrito como escribimos cualquier libro, ¿verdad? Escribimos un libro y vemos qué tanta aceptación tiene en el medio y lo distribuimos, lo vendemos, y ya vendimos 100,000 copias o 1,000 copias, qué sé yo, pero este libro sagrado hasta el día de hoy se está vendiendo y son millones de ejemplares los que se han vendido y se seguirán vendiendo, porque es la palabra de todos los tiempos, palabra viva, la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Me sorprende ver esto. Es algo bonito. Maravilloso. De veras. Se lo digo con todo mi corazón. No esperaba ver esto. A mí me apasiona ver cómo se trabaja por la obra de Dios. Ha sido mi pasión servirle a Dios en el ministerio. El Señor me ha concedido trabajar en lugares donde he empezado en una casa de familia. Por eso llevo la pasión del ministerio en la sangre. Yo egresé del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, Instituto Bíblico Betel en Mérida, cuando se estudiaba internado. El primer pastorado que ejercí fue en Zacalún, Yucatán. Ahí llegué a abrir una iglesia que estaba cerrada. Ese fue el primer desafío del ministerio que Dios puso en mi vida. No se hablaba mucho el español. En aquel entonces se hablaba el maya y era para mí un problema bastante entenderme con la gente, porque tenía que predicar con intérprete y andar con un hermano que me interpretara lo que yo tenía que hablar con los hermanos, hasta que el Señor me concedió hablar un poco de maya para entenderme con ellos. Sobre todo lo principal, denme de comer, tengo hambre, vengan al culto y vamos a orar a Dios, pónganse de pie. Entonces, así empecé hablando el maya. Por ejemplo, si yo estaba, entramos, ay hermano, gracias, allá también hay una botella de agua. Decía, por ejemplo, vamos, pónganse de pie, dice, Cuarenesh, Koshpayalchiti, Dios Sucones, pónganse de pie, vamos a orar a Dios, hermanos. Todavía me acuerdo. Y ya terminaba, culén, siéntense. Koshaná, vamos a comer. Najen, ya estoy lleno. Satenguá, dame tortillas. Todo eso, ¿no? Satengui, dame el chile. Satentá, dame la sal. ¿Sí? Y así, hermano, el Señor me concedió convivir en ese entonces con los hermanos muy humildes en ese lugar. En aquel entonces el salario mínimo que se ganaba en la semana el jornal de la semana eran 50 pesos. Yo recibí una ofrenda de unos 50, de 2 pesos, diezmos de 5 centavos, de 10 centavos. Eran otros los valores de la moneda en aquel entonces. Pero hermano, lo más sublime era, cuando me llevaban a comer los hermanos, era sentarme con ellos al fogón. Estaban haciendo la comida y me estaban sirviendo, y ahí platicando y comiendo con ellos. Era una maravilla, de veras, el Señor cómo me bendijo en esos tiempos, y se levantó la iglesia. Terminé el trabajo que me ordenaron hacer ahí. Llevamos a las aguas a como 40 y tantas personas, después de haber estado cerrada la iglesia, los que regresaron,
los que reingresaron, más 40 y tantas más que fueron bautizadas y la iglesia se levantó. De ahí llego a Huimanguillo, Tabasco. En Huimanguillo llegué a casa de una persona que ni cristiana era. Era un hermano que era alcohólico, una persona que era alcohólica. Y empecé a hacer los cultos ahí con él porque me brindó su casa. Me acuerdo todavía también de la dirección Reforma número 2. Hace ya algunos años, ahí empezamos a trabajar. Yo predicaba y él decía que estaba bien lo que yo estaba predicando. El borrachito. Yo predicando y el borrachito diciendo que tenía yo, que era cierto, que me escucharan que era cierto. Y así empezaron a llegar los hermanos. Amén. Gracias, hermano. Y empezaron a llegar las personas. De momento tuve 10, 15, 20. Era la única misión en aquel entonces que había en esa plaza. Había una hermana que era bautista, que era el enemigo número 1 de mi persona ahí, porque cómo me hizo la vida imposible, porque ella no quería que el evangelio estuviera ahí, porque ella quería hacer su trabajo. Y fíjense cómo es el Señor, se levantó la iglesia y esa hermana llegó a ser líder de nosotros en la iglesia. Ahorita es una iglesia que tiene como 2,000 personas, se llama Pan de Vida y está en C. Colorado, esquina Colardo, en Huimanguillo, esa iglesia, y es madre como de 10 iglesias más en Huimanguillo. Como el Señor, por eso me apasiona ver esto, me encanta, me llena de gozo ver una iglesia como esta, adorando y glorificando el nombre del Señor. La forma en que adoran a Dios, la forma en que se siente la presencia de Dios cuando están cantando, eso para mí es maravilloso, hermanos. Y yo les voy a traer un mensaje esta tarde, no es muy largo. Sigo el consejo de Spurgeon. Yo sé mucho, ¿sabe por qué? Porque dice Spurgeon, quien predica 30 minutos sabe mucho. Quien predica 45 minutos dijo todo lo que sabe. Y quien predica 1 hora no sabe nada. Se perdió. Bueno, me quedaré entre el que sabe y el que sabe poco. ¿Cómo está? El que sabe y el que dijo todo lo que sabe, ¿no? Bien, hermanos, yo les voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras después de haber hecho este preámbulo. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Cuando todos tengan ya la porción bíblica, se ponen de pie, por favor, y en reverencia a la palabra del Señor. Voy a dar lectura en voz alta y usted me sigue con la vista nada más. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amoroso Dios que estás en los cielos, en este momento vengo en el nombre de Jesús a presentarme delante de ti. Señor, usa mis labios, úsame como instrumento tuyo, Señor, para que esta palabra quede grabada en lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Pon, Señor, el deseo en cada uno de los oyentes de estar atento escuchando este mensaje que tú has puesto en mi corazón en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una de las materias que me tocó dar en el Instituto Bíblico se llama el estudio de los tipos. Y voy a usar 3 figuras en esta tarde. 3 figuritas, 3 insectos, que cada uno tipifica los problemas del pecado en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Y son muy conocidos por ustedes.
Para ahondar en el mensaje, se los voy a dar como referencia, porque en cada parte del mensaje tiene una connotación estos insectos. Uno de ellos es la mosca. ¿Cuántos conocen la mosca? Ahorita que venía yo en el autobús, venía una dándome guerra ahí en el autobús que estaba atrapada ahí. Otra de ellas, la viuda negra. ¿Cuántos conocen la viuda negra? Y otra de ellas, las termitas. ¿Cuántos conocen las termitas? En el sur los conocen como comején de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Todo se relaciona con el pecado, con los deseos del hombre hacia el pecado. He puesto un título a este tema que se llama El problema del mal causa del sufrimiento humano. El problema del mal causa del sufrimiento humano. Me cuesta mucho ponerme y quitarme los lentes, por eso, pero todavía veo un poquito, no se preocupen. El problema del mal causa del ser humano. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, lo hizo perfecto, lo hizo santo, lo hizo sano, lo hizo inocente. Lo hizo para que gozara, para que fuera el líder, para que fuera el gobierno de la creación magna del Dios Todopoderoso. Sin pecado, gozaba de la felicidad. ¿Cuánto tiempo estuvo en el huerto del Edén? Mucho tiempo. Nosotros leemos la historia y la pasamos rápido, como leer cualquier documento, y lo asimilamos y pensamos que eso fue un ratito, que fue una semana, que fueron 2 o 3 días. No, pasó mucho tiempo Adán en el huerto del Edén, gozando y disfrutando de la presencia de Dios, porque estamos hablando de los tiempos de Dios, no de los tiempos de nosotros. Pero ¿qué sucede aquí? Vio Dios que el hombre no era bueno que estuviera solo. Todos los animales que había creado, todos los animales que habían ya sido parte, que ya eran parte de la existencia de ese hermoso paraíso, todos tenían su pareja. Y Adán estaba solo, necesitaba una ayuda. Y Dios de su costado, le hizo ayuda idónea. Entonces, Dios puso una mujer hermosa con él en el huerto del Edén. No voy a hacer mucho énfasis en esto, nada más es un fondo histórico para irme hacia donde quiero llegar con ustedes. Y Dios tuvo una pareja perfecta ahí. También gozaron mucho tiempo. Estuvieron ahí gozando de la presencia de Dios. Dios trataba con ellos en forma directa. Dios se paseaba en el huerto disfrutando de su obra maestra, y esa obra maestra también estaba el hombre y la mujer ahí. Estaban cumpliendo una misión en esa estructura gloriosa que había creado Dios para beneficio del hombre mismo en ese lugar. Algo así como esto. Aquí veo un paraíso, veo un jardín, veo algo hermoso. Aquí se siente la presencia de Dios. Ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? También Satanás tenía sus propósitos. Y aquí es donde entra la mosca. La mosca, todo lo que toca, lo contamina. La mosca, donde quiera que se posa, deja algo ahí. Deja veneno, deja suciedad, deja asquerosidad, porque es un animal sucio. Entonces, el diablo empezó a contaminar el ambiente del huerto, despertando instintos mucho más allá del deseo que ellos tenían como personas inocentes en el huerto. Dios usó al hombre para que
para que gobernara, para que administrara, para que estuviera ahí como jefe y director o como comandante en jefe de todo lo que había creado el Señor en ese lugar. Pero también Satanás empezó a contaminar el ambiente y dice que mientras Eva andaba ahí curioseando, oyó que alguien le hablaba. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, que una serpiente hablara, que una serpiente tuviera contacto directo con una persona del género humano y otra del reino animal. Algunos comentaristas dicen que porque, bueno, sabemos que el origen del idioma hebreo, sabemos que es el cananeo, y la serpiente era deidad de los cananeos, pero si apenas empezaba la raza humana con esta pareja, no podía ser. Esos comentaristas deben de tener otro tipo de información de culturas muy antiguas que también hablan de la creación, que también tienen sus documentos, sus escritos en relación a la antigüedad. Pero yo lo que voy a comentar en esta forma, en este momento, es lo que dice la Biblia. Satanás usó a la serpiente como un instrumento para poder doblegar los sentimientos de la mujer y poder llamar la atención de la mujer por la curiosidad. ¿Cómo es posible que una serpiente me esté hablando? Ella los conocía, ella tenía esa relación con los animales, era parte de la convivencia cotidiana, sabía que era una serpiente, a qué se dedicaba o cuál era la actividad de la serpiente en el huerto, menos que hablara. Por eso le llama la atención a Eva, o a Java en hebreo, y fue al encuentro a ver qué era lo que quería. Y empieza a contaminar el ambiente la serpiente, empieza a contaminar el ambiente el diablo, empieza a contaminar el momento y empieza a envolver con ese ambiente los sentimientos de la mujer y empieza a inquietarse. Hubo un proceso para poder caer en desobediencia. No cayó así tan abruptamente y que porque le dijo, oye, que no puedes comer de este fruto. ¿Quién te dijo? Dios te está mintiendo, te está engañando, porque sabe que el día que lo comas vas a saber del bien y el mal y serás como Él. Pero Eva también era un ser inteligente. Eva no era una persona común y corriente, era una persona con capacidades. Dios hizo a la mujer con capacidades que rebasan en cierta forma al varón. ¿Por qué lo digo? Porque de otra manera no hubiese sido ayuda idónea. Para ser ayuda idónea del hombre tenía que tener un punto más arriba en el coeficiente intelectual para poder ser la verdadera ayuda idónea del hombre. La mujer tiene una capacidad, tiene un sexto sentido que el hombre no tiene. Entonces, la mujer era inteligente también, porque entran en un diálogo y ese diálogo se va convirtiendo en un diálogo perverso por parte de la serpiente e inquietante por parte de la mujer. Y llega la interacción, el cruce de palabras. Pero mientras que la serpiente estaba hablando, le estaba inyectando el veneno, estaba inyectando la influencia pecaminosa en la mujer, de tal manera que empiezan a salir sentimientos raros y empieza a codiciar del deseo de los ojos, que nos habla aquí el apóstol Juan. Nace el deseo de la carne, y ahí empieza el deseo de Eva a codiciar, a ver que todo era hermoso, que el fruto del árbol era apetitoso, y en ese momento empezaron a fluir sentimientos extraños y el deseo de querer cortar el fruto y comerlo. Tácitamente la Biblia dice comer.
Aquí hay algo que quiero comentar. Muchos dicen, en la Torá dice que el fruto que comió Eva, en la Torá dice que el fruto que comió Eva fue el higo, porque utilizaron la hoja de higuera para tapar su vergüenza cuando ellos pecaron, la Torá. Pero hay otros escritos antiguos que San Agustín parece que es el que comenta que fue manzana. ¿Pero por qué? Porque en el latín malus y malum son dos cosas diferentes y ellos lo confunden. Malus se refiere al mal y malum se refiere a manzana y confunden ese término y de ahí deducen que fue una manzana, pero bíblicamente no encontramos qué tipo de fruto fue el que se comió, sino que todo esto es algo simbólico que tiene que ver con los deseos y con el sustento de la vida, de los sentimientos y la vida espiritual. El pecado entró por los ojos. El pecado entró por la forma de desear, codiciar. Ahí están todos los sentimientos perversos, lo que es la malicia del corazón, lo que es la lujuria, la lascivia, la concupiscencia, todos los deseos desordenados del corazón, todos los deseos desordenados de la carne, están precisamente cifrados en ese aspecto. Y vio Eva que el fruto era bueno, era codicioso, era algo que a ella le empezó a llamar la atención a tal grado que cedió a la tentación. El siguiente animal, la viuda negra, porque sigue la secuencia de la contaminación del pecado. Y aquí es donde Satanás entra en actividad decidida a terminar con la obra de Dios. La viuda negra es un arácnido cuyo veneno es mortal. No hay cura. Hasta hace poco, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraron el antídoto para curar el piquete de la viuda negra. Y es México el único país en el mundo que tiene este antídoto. Y todavía no sé si hasta este momento ya esté registrado en la Organización Mundial de la Salud, porque hace como un año una persona fue mordida por este parásito en Estados Unidos y se dieron cuenta que había sido una viuda negra y empezaron a ver cómo la persona empezaba a tener problemas en la parte donde había sido picada y empezó a convulsionar, y la única forma de poder rescatarlo fue llevarse de contrabando el antídoto de México a Estados Unidos para poderlo sacar adelante, y lo curaron. Entonces, pero la viuda negra no solamente tiene esa estrategia venenosa para acabar con su víctima, ella también tiende trampas, hace sus tejidos. Ese tejido es una seda pegajosa que sirve para atrapar a sus víctimas. Y el parásito o el insecto o el ave, porque también caen aves ahí, quedan atrapadas, no pueden despegarse, y es la forma en que ella ataca y se alimenta. Bien, Satanás hace lo mismo. El pecado es un veneno que acaba con su vida espiritual. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El veneno de la viuda negra es mortal. El pecado es mortal. El pecado es completamente igual que la situación de la mosca, es asqueroso. Y es asqueroso delante de la presencia de Dios. Es repugnante delante de Dios. Dios aborrece el pecado. Entonces, de esa manera el ser humano cae en la miseria, cae en el sufrimiento, cae en la desolación, cae en la amargura, se acaba la paz, se acaba la tranquilidad, se acaba la felicidad, esa felicidad maravillosa que había en el huerto del Edén, esa felicidad que había en su vida, esa paz que había en su vida, se acaba, se termina, porque ahora el que reina en su corazón es el pecado. Y el pecado es enemistad con Dios, el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado es muerte y muerte eterna. Entonces, pero Dios, vemos en su misericordia infinita, traza un plan estratégico, traza el plan B. Y el plan B es Jesucristo. En todas las figuras que vemos en el Antiguo Testamento encontramos la personalidad del Hijo de Dios plasmada ahí como la promesa de Dios para las futuras generaciones para rescatar al hombre del pecado. Lo vemos en los sacrificios expiatorios, en el Cordero Pascual, en las ofrendas, en el vestuario de los sacerdotes. Dios fue manejando toda esa estrategia para salvar al hombre del pecado. Pero todo eso se constituye ahora en todo lo que vemos en nuestro entorno, porque todo ha ido evolucionando, todo ha ido siguiendo. El pecado también se ha ido actualizando. El diablo también ha ido actualizando sus trampas, sus estrategias, y ha ido manejando detalle por detalle para distraer también, sigue distrayendo la atención del creyente, ser humano, sigue jalándolo, sigue engañándolo, porque el diablo es padre de mentira. Sigue engañando con sus estrategias. Ahora ya no es un árbol, ya no es una cosa apetitosa, pero hay detalles que llaman la atención del hombre en estos tiempos, que nos apartan de Dios. La tecnología, por ejemplo, los celulares, el iPod, el WhatsApp, lo que hay en el internet, nos aparta de Dios. ¿Cuántas personas no? Yo quisiera saber, ¿cuántos no tienen en sus casas un teléfono? Y en lugar de leer la Biblia, en lugar de instruirse en la palabra de Dios, están guaseando con cuantas personas se les ocurre y contaminando su vida con toda la porquería y la suciedad que hay en esos instrumentos. Es la trampa, es la viuda negra, es la mosca, todo eso que contamina, que le contamina su estado emocional, que contamina su sentimiento, que contamina su vida espiritual, que lo aleja de Dios, que lo aparta de Dios, que lo aleja de la oración, que lo aleja de la búsqueda, que lo aleja de la consagración, que lo aleja del ayuno, que lo aleja de estar en oración y en comunión con Dios, porque pasa más tiempo en el celular que leyendo las Sagradas Escrituras, que buscando la presencia de Dios, que santificando su vida, que buscando el poder de Dios en su vida, que buscando la llenura del Espíritu Santo en su vida. Todo se va por el lado de la mentira, que el diablo también a través del celular, cuya serpiente es una serpiente antigua que tiene usted en su mano. Bueno, yo también traigo mi celular, todos lo traemos, pero cuando yo entro a la iglesia lo apago. Yo solamente lo utilizo para los asuntos necesarios, para lo que fue, para comunicarnos. Pero también la tecnología, también quienes manejan negocios, también todos los que manejan sus negocios sucios, sus negocios de todo tipo, ahí los meten porque todo es dinero,
Y donde está el dinero, están los deseos también del mundo y de la carne. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué cosas hay en el mundo? ¿Cuántas cosas hay en el mundo? ¿Cuánto nos vamos con la fantasía de la vida? Con una novela, con un concierto, con una moda estratosférica, con lo mejor que puede ver, que porque la persona fulana trae esto, yo también lo voy a traer. Y si no tiene dinero, lo busca para poderlo traer. Todas las cuestiones pasionales del mundo llaman la atención, son como el árbol prohibido. Todo lo que usted ve, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no simplemente tiene usted que ver a una persona del sexo opuesto para que sea deseo de la carne. Todo lo que tiene que ver con diversión y con distracción y con la pérdida de la relación con Dios tiene que ver con la carne, porque lo que no es espiritual es carne. Las termitas. ¿Qué hace la termita? Y voy para allá, porque esto es muy importante. Las termitas carcomen por dentro los edificios, las estructuras de madera, y usted ve un edificio, lo ve bien bonito, y una madera la ve bien y bonita, pero por dentro usted lo toca y está hueco, porque la termita destruye por dentro. Queridos hermanos, los pecados ocultos son las termitas. Los pecados ocultos, los pecados no confesados, te van destruyendo internamente y van degradando tu vida internamente. Y usted viene aparentando que es un excelente creyente, pero su vida está encaminada a otras cuestiones de la vida. Los pecados ocultos no confesados causan daños tremendos en la vida social, en la vida espiritual, en la vida moral, en los matrimonios. Destruye matrimonios, colapsan los matrimonios, colapsan las familias por los pecados ocultos. Las enfermedades psicológicas, las enfermedades emocionales, las enfermedades bipolares tienen que ver con los pecados ocultos. ¿Por qué? Porque es imposible no confesarlos. Usted trae una carga emocional porque sabe que no es feliz, porque sabe que no hay paz en su corazón, porque sabe que no puede ocultar y hace todo lo imposible por ocultarlo, todo lo que usted trae. Pero esos pecados ocultos están creciendo, 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 como una bomba de tiempo, como un globo que va recibiendo aire hasta que explota. Y puede traer muerte, puede traer diferentes tipos de problemas, entre ellos la locura. Los pecados ocultos son tremendos en la vida del ser humano, en la vida del creyente, los pecados no confesados. Haga un análisis de su vida y fíjense ustedes que hay una serie de pecados que uno no toma en cuenta. Uno peca a cualquier momento, usted está pecando. Si dice que no lo es, que no está pecando, usted se está engañando. A cada instante uno peca. Los pecados involuntarios, los pecados por errores. Mentimos por inercia. ¿Cuántos no se esconden de un acreedor? ¿O cuántos no se niegan en una llamada? ¿O cuántos no se ocultan de alguien que no quiere que los vea y le dicen dile que no estoy? Lo cotidiano a veces nos lleva a una vida práctica de pecado. Le llamamos pecados involuntarios, pero son pecados. Algo que vamos en la calle y vemos y que nos llama la atención y ya caímos, eso es pecado. Inconformarnos con alguien, eso es pecado. Decir algo del hermano o de la hermana, eso es pecado.
Pecamos a cada instante. El pecado es algo que no lo podemos evitar. Está como todas las influencias de la vida, el aire, el oxígeno que respiramos, todo es parte de la contaminación ambiental, el pecado. Una palabra nos puede llevar a pecar, una frase nos puede llevar a pecar. Entonces, ¿cómo nos libramos de todo esto? La palabra de Dios dice, Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con Cristo, para con Dios, Jesucristo el justo. Dios siempre va a dejar el plan B para la solución de nuestros problemas emocionales, para la solución de nuestros pecados, para la solución de reivindicarnos con Él. Dios dictó la sentencia de la pecaminosidad en la que habían caído nuestros primeros padres, pero Dios le dijo, le dio la oportunidad de reivindicarse con Él. Jesucristo desde ese momento se hace patente el plan de la redención humana hasta el día de hoy, ejecutado en la cruz del Calvario, para redimir al pueblo de sus pecados, al pecador de sus pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús que venía en la ribera del Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? La raza humana. A los suyos vino, lo suyo el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. No lo aceptaron como el Mesías, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros que hemos aceptado a Cristo, nos hemos constituido en hijos de Dios. Nos hemos constituido en hijos herederos de la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos constituido en ese hijo por adopción, porque nosotros como judíos estábamos completamente fuera del proyecto de Dios. Pero como los judíos le rechazaron, nosotros fuimos hechos, constituidos hijos de Dios. Pero para ello nosotros tenemos que mantener nuestra vida al fiel de la balanza, checando siempre todos los días. ¿Qué hace usted cuando se le desactualiza el celular? Lo actualiza, lo pone en orden. Con la vida, yo siempre he dicho, reinicie su vida. Póngala a fiel, actualice su vida, actualice su santidad, actualice su vida, su relación con Dios. No actualice el celular, actualícese usted con Dios. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado y llamarle entre tanto que está cercano. Y solamente poner las cosas, la vista en las cosas de arriba, la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Allá debe ser nuestra mirada, no en las cosas superficiales de la vida. Nuestra meta, la meta del supremo llamamiento es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra obligación delante de Dios es buscarle, es clamarle, es buscarle mientras puede ser hallado, llamarle todas las mañanas, buscar su presencia. De mañana me presentaré delante de ti, dijo el salmista. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos, ni en cuenta tomamos el momento? Todos los días debe poner su vida al fiel, todos los días. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Si está inmerso en una vida de pecado todos los días, porque estamos en ese entorno, el pecado está en nuestro entorno. Haga de cuenta que va caminando entre el agua, en el mar, y por todos los lados ve agua y no tiene para dónde hacerse, sino seguir de frente hasta llegar al otro extremo. En la vida sucede lo mismo. Usted está caminando en una vida cotidiana donde el pecado está por acá, el pecado está por acá, el pecado está enfrente. Donde quiera que usted voltee, ahí está el pecado. Pero la palabra de Dios dice: no améis las cosas del mundo, porque si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos,
Vamos a amar a Dios. Vamos a amarle con todo nuestro corazón. Vamos a amarle con toda nuestra alma. Vamos a amarle con toda nuestra fuerza. Con todo lo que somos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no amas a tu prójimo, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Yo no sé, hoy es un día especial para ustedes. Hoy es un día en que hay que poner al fiel la balanza delante de Dios. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Hoy se va a participar de esa cena maravillosa en que vamos a recordar ese día en que Cristo estuvo con sus discípulos. El día de la Pascua. El día que comieron hierbas amargas. Ahora el día en que ellos participaron de la sangre y el cuerpo de Cristo, para que recordemos todo el tiempo el sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero usted no puede participar de esto si tiene cuentas pendientes con alguien. Usted no puede participar de este sacramento, porque es un sacramento, si usted no está al día, no tiene al fiel su vida con el Señor. Haga un análisis de su estado espiritual, de su relación con Dios, y haga una contrapartida donde la tenga que hacer. Si hay un contador aquí, me va a entender lo que estoy diciendo. Haga un asiento de corrección en su vida a donde lo tenga que hacer, pero hágalo. Si alguien ha ofendido, hoy es el día para que le diga: hermano, yo lo he ofendido, le pido que me perdone en el nombre del Señor. Hoy es el día en que usted puede poner al fiel su estado espiritual. Así como un estado financiero se pone el debe y el haber en sumas iguales, hoy es el día de poner la balanza al fiel, al centro, equilibrada, en santidad delante de Dios. Si hay algo que tiene usted que corregir, hoy es el día para que usted lo corrija, para que usted borre, para que usted limpie, para que usted se ponga cuentas con Dios, para que usted haga esa relación con Dios afianzable, pura, legal, derecha, santa. Eso es lo que usted tiene que hacer en este momento. Hacer un análisis de conciencia. Si no es con su hermano, pudo haber sido con su vecino. Si no es con su vecino, pudo haber sido con su acreedor. Si no es con su acreedor, pudo haber sido con alguien. Pero hoy es el día de poner a cuenta nuestras finanzas con Dios, nuestra relación con Dios, nuestro estado emocional con Dios, nuestra vida espiritual con Dios, nuestra relación con nuestro Señor, nuestra vida equilibrada, porque usted no puede vivir a medias. Dios no quiere vidas a medias. Usted no puede estar un rato en el mundo y un rato en la iglesia. Usted ha sido lavado y redimido con la sangre de Cristo. Usted pertenece al pueblo de Dios. Usted es parte de la iglesia invisible. Usted es parte de la esposa del Cordero, de esa que pronto viene Cristo a levantar en el arpazo, en el rapto. Y usted, si no está preparado, ¿qué va a pasar? Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, Dios diseñó a través de los tiempos el plan de la redención para el hombre. Pero hay algo que usted tiene todavía esa oportunidad de que le abra su vida al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se encargue de modelar su carácter, de estructurar su carácter. Porque sabe una cosa, Jesucristo lo salva, Jesucristo lo limpia, Jesucristo lo redime, Jesucristo lo perdona, pero el que cambia su vida, el que transforma su carácter, el que modela su carácter, es el alfarero divino, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da forma a su carácter. Yo siempre he dicho que el hombre que es redimido con la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo está en su vida y que el Espíritu Santo lo ha rediseñado, lo ha cambiado, lo ha rediseñado, lo ha hecho una nueva criatura. Es una nueva criatura.
es un hombre con amor, es un hombre que no tiene coraje, es un hombre que no tiene ira, es un hombre que no tiene odio, es un hombre que anda cantándole al Señor y saludando a los hermanos y sacando amor, reflejando amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. El Espíritu Santo es eso. Si usted ha sido salvo y ha sido rediseñado por el Espíritu Santo, si antes odiaba, ya no hay odio. Si antes tenía ira, ya no hay ira. Si antes tenía ciertas cosas en su corazón de amargura y de dolor, ya no lo hay. Porque el Espíritu de Dios cuando cambia, cambia. Él no hace trabajos a media. Él perfecciona, Él cambia, transforma, limpia y te deja nuevecito. Te deja completamente hecho una nueva criatura. ¿Y cómo es una nueva criatura? Un niño que empieza a caminar, que empieza a correr, que camina y va para allá. Cuando yo empecé el primer día de clase con el Instituto Bíblico, cuando vi las solicitudes, me llamó la atención que entre las solicitudes había un niño. Y yo dije, ¿qué hace un niño aquí? 9 años, y puso todo lo que toda persona hubiese puesto ahí en la solicitud. Pero al final puso, porque dice la solicitud, ¿por qué viene al instituto? ¿Por llamado o por curiosidad? 2 cosas nada más. Y el niño no puso por llamado, él puso por curiosidad. Y lo llamé, le digo, a ver hijo, ven. ¿Por qué has venido al instituto? Pues por curiosidad, me lo volvió a decir. Ok, ve y siéntate, ya no lo cuestioné más. En toda la clase, ¿qué crees que hizo ese niño? Estuvo en su mundo. Yo no sé de dónde sacó unos juguetes, pero él se puso a jugar sus juguetes. Porque ese es un niño, es un mundo de niño. Jamás iba a entender lo que es una clase de teología o de tipología o de evangelismo dinámico o de historia de la iglesia. Jamás lo iba a entender porque él está en su mundo de niño. Cuando vi, estaba jugando con unos teléfonos, unos carritos y yo no dije nada. Le dije al pastor que nos está haciendo el favor de darnos el lugar para el instituto. Le dije, ¿sabe qué? Ven, el niño no lo podemos tener aquí. Porque no está en su mundo, lo vamos a afectar. Es cierto que esto es de Dios, pero él no está preparado para recibir esta enseñanza, lo vamos a confundir. ¿Por qué les digo esto? Porque todo tiene una razón de ser. Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Inocente, puro, sano, santo, un niño. Entonces usted tiene que ser como un niño. Y mi pregunta es, ¿puede ser como un niño? ¿Puede usted tener la capacidad de ser como un niño? Si usted se ajusta a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras, usted puede ser como un niño, viviendo en santidad, en pureza, delante de Dios. El pecado nos contrapone delante de Dios. El pecado es enemistad con Dios. El pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia. Y solamente en el Señor Jesucristo podemos tener el acceso a la vida eterna. Solamente en Jesucristo podemos encontrar la forma de llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, hermanos,
Jesucristo es todo en nuestra vida. Él es nuestro pastor, porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas y Él la dio por usted. Él dio su vida por usted y la dio por mí, la dio por todo el mundo. Y si Él es nuestro pastor, ¿qué nos va a faltar? La palabra de Dios dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo lo diría de otra manera, mi Padre es mi pastor y nada me faltará. Mi Dios eterno es mi pastor y nada me faltará. Como lo dijera la Torá, el Eterno es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, Él es todo en nuestras vidas. Elohim, el Dios Todopoderoso. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Entonces encontramos en esa esencia de la palabra el principio de todas las cosas. Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Nos ponemos de pie y vamos a hacer una reflexión. El altar está abierto. Si alguien quiere venir al altar y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero participar, Señor, de la Santa Cena en este día, pero quiero que mi vida, mi estado de conciencia esté completamente limpio, a cuentas contigo, que esté mi estado emocional equilibrado, que mi corazón esté completamente equilibrado, que mi mente, mi conciencia esté completamente limpia, que pueda yo, Señor, participar de este sacramento, Señor, y ser completamente digno de Él, Señor, porque mi vida está en santidad. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, para verlo necesitamos estar en santidad completa, estar en comunión con Dios, buscar su rostro cada día, tener ese acceso a su presencia, Señor, y decirle, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aleluya, hermanos, y poner delante de Dios nuestra vida, nuestro corazón. Levante sus manos y dígale, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy completito. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, tú conoces mi mente, tú conoces mi conciencia, tú me conoces quién soy, tú me conoces cómo soy. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, lista para servirte, lista para consagrarte, lista, Señor, para consagrarme para ti, Señor, y quiero participar de este sacrificio, de este acto conmemorativo a tu sacrificio completamente, Señor, con un estado emocional alineado, con un estado emocional, Señor, propio, con un estado emocional, Señor, limpio, para poder ser partícipe de esta consagración. Señor, quiero ser digna participante de ello, porque de lo contrario no estaría dispuesta y no lo haría, porque estaría comiendo juicio para mi vida y podía correr el riesgo de caer en una enfermedad. Señor, pero yo quiero servirte, yo quiero que tu poder siempre esté en mi vida, que tu presencia siempre fluya en mi vida, que todo fluya en mi vida. Santo, santo eres, Señor, bendito y alabado seas. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, delante de tu presencia. Manifiéstate, Dios mío. Manifiéstate sobre ellos. Que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Que tu palabra, Dios mío, quede grabada en lo más profundo de sus corazones, Señor. Padre mío, Santo de los cielos, Padre de la gloria, te pido pues, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos en este momento. Manifiéstate, oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo descienda, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo alinee conciencia, que tu Espíritu Santo, Señor, reinicie vida, Señor, que tu Espíritu Santo perfeccione los corazones que están aquí delante de ti y los que están allá, Señor, en el atrio, Señor, orando y clamándote a ti. Señor, tu presencia sea de manifiesto en este lugar que es tu casa. Padre Santo de los cielos, te adoro y te bendigo porque tú eres mi Dios Todopoderoso. Aleluya, te amo, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Señor, por la palabra que me has dado. Gracias, Señor, por este mensaje que has puesto en mis labios. Ha sido, Señor, para esta iglesia, para este pueblo, una bendición, Dios mío. Gracias, Señor eterno de los cielos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a sus pastores,
Te pido por sus pastores, Señor, por el hermano Elí, por su esposa, por sus hijas. Señor, que este trabajo, Dios mío, que ellos han hecho en este lugar, se ve, Señor, el fruto de tu trabajo, Dios mío, de tu respaldo, Señor, en el ministerio de mis hermanos, bendito Dios. Señor, sigue, Dios mío, abriendo brecha, sigue, Dios mío, abriendo pasos, sigue, Señor, abriendo, Dios mío, espacios para que haya un crecimiento y un avivamiento en este lugar. Dios eterno de los cielos, te lo pido en el nombre de Jesucristo bendito de Nazaret. Gracias, Señor. Te amo con todo mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.